Domingo 19 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bien, este evangelio ya lo comenté, solo, y creo que lo hice en extenso, solo haré un agregado al final. Por eso partiré mi comentario con la primera lectura, que es la del primer libro de los Reyes. Elías venía escapando después de aquella, la podríamos definir bien como epopeya del profeta de Dios ante los 450 sacerdotes de Baal, del demonio, y que fueron pasados a degüello. Y Jezabel quiere matarlo. Bueno, está ahora ante el otro monte, es decir, del Carmelo llega al Horeb, al monte sagrado, el monte de Dios. Allí ha sido convocado por el mismo Dios, a quien él sirve. Y vamos al relato. Cuando Elías llegó hasta el Horeb, dice, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, quien le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Elías es amigo de Dios, y así se manifiesta Dios a sus amigos. No en la potencia sobrecogedora que horroriza y que aniquila al hombre, porque ¿quién puede soportar el poder de Dios? No. Dios se hace cercano y se hace deliciosa su presencia, suave como la brisa, acariciadora a los que ama. Dios hizo hombre y más aún se ha quedado haciéndose Eucaristía para nosotros, porque nos ama. Y en la Eucaristía oculta todo su infinito poder y lo hace en una pequeña hostia, porque Él es el Todopoderoso y puede hacerlo. Mi pequeño cielo en la tierra, la llamaba Santa Teresita. El desafío del hombre, la ausencia del santo temor de Dios,
donde debería imperar, sobre todo en su iglesia, las gravísimas ofensas cometidas contra la Eucaristía, sacrilegios, ultrajes, indiferencias. Todo esto, queridos amigos, va a provocar que el hombre conozca el furor del Altísimo, muchísimo mayor a la fuerza del huracán, muchísimo mayor a la conmoción del terremoto, muchísimo mayor al abrasar del fuego que devora todo lo que encuentre, que extermina. Por eso es urgente, urgentísimo volver a Dios, urgente reparar. Cuando algo se rompe, lo que hay que hacer es restaurar, es reparar. Aquí se ha roto la amistad con Dios y hay que repararla. Y lo reparan aquellos que siguen siendo amigos de Dios por aquellos que no lo son. Es urgente pedir perdón por los que no lo piden y no parar de dar gracias al Padre por el Hijo y al Hijo por su infinito amor. Dar gracias por la Eucaristía, por la Santa Misa, por poder tenerlo y reparar por aquellos que no lo pueden y sobre todo por aquellos que impiden que otros puedan acercarse. Me entero que hay lugares todavía en que pese que se han abierto lugares públicos, las misas están prohibidas, porque eso es la palabra. Yo sé que a veces me dicen, no te conviene hablar de todas estas cosas, pero queridos hermanos, yo prefiero ser más que las piedras, porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Pero ¿cómo hablarán? Es que vamos hacia el terror porque estamos en el terror. No, es urgente agradecer este amor infinito de Dios por ser para nosotros la suave brisa que nos despierta cada mañana a la plenitud de la vida. Y nosotros también, como Pablo en su carta a los Romanos, confesamos una gran tristeza por los hermanos que no reconocen al Salvador, que lo desprecian. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros el que se entristece ante tanto menosprecio y maldad hacia el Salvador. Oigamos lo que decía a los romanos, lo que escribe San Pablo. Dice, siento una gran tristeza, un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, es decir, de los otros judíos que no reconocen a Cristo, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y ellos pertenecen al don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Así se expresa. Y nosotros también, sobre todo, esa tristeza por aquellos que han sido bautizados, que lo han tenido todo y que lo desprecian todo. Comento que es en este pasaje donde hay una declaración explícita de la divinidad de Cristo por parte de San Pablo. Dios bendito. Y con respecto al Evangelio, para terminar, solo quiero resaltar la queja de ayer. ¿Os acordáis? Decía, se quejaba, ¿no? Por la falta de fe. Por la falta de fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es decir, esa queja y ese reproche que hacía el Señor, y aquí una vez más lo hace. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe le dice a Pedro.
a Pedro, que fue el único que osó caminar sobre las aguas. Por lo tanto, eso iba con mayor razón en los demás, que se habían aterrado al verlo, que habían creído que era un fantasma. ¿Para cuántos Jesucristo es un fantasma? Ni siquiera eso. Pero Jesús nos dice a nosotros: ánimo, yo estoy aquí, no hay nada que temer. Por último, había dicho hace poco que 3 veces Jesús es reconocido como Hijo de Dios. 2 veces lo revela el Padre, es decir, al comienzo de la vida pública, en el bautismo, en el Jordán. Este es mi Hijo muy amado, en quien estoy complacido. Con palabras iguales, casi en un momento de la transfiguración, donde agrega: escuchadme. Y también la 3ª vez por el centurión, cuando lo ve morir en la cruz. Y aquí tenemos la 4ª. Ante el poder de Jesucristo, sus discípulos se postran en adoración y confiesan: realmente eres Hijo de Dios. Señor, también nosotros nos postramos en adoración. Y en cada adoración te decimos: tú eres Dios, el Hijo de Dios encarnado, que vino por amor a mí, a cada uno de nosotros y a toda la humanidad, y que ahora nos acaricias con tu presencia. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar.